Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, maestra del curso de Ciencias. Y en esta oportunidad vamos a iniciar nuestra sesión en el curso de Química de sexto grado. Siempre agradeciendo primeramente a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión recomendando nuestras normas de convivencia. Primero, de que deben registrar su asistencia en el chat. Segundo, que debemos mantener los micrófonos cerrados y solamente activarlo cuando vamos a intervenir o vamos a hacer alguna pregunta o vamos a empezar a trabajar en la parte de desarrollo de ejercicios. Muy bien. Sabemos nosotros que todas las sesiones tenemos un propósito. Por lo tanto, el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que al término de esta sesión, jóvenes, ustedes van a estar en la capacidad de conocer y diferenciar los elementos metálicos y no metálicos de la tabla periódica. ¿Ya? Hemos venido estudiando la tabla periódica, ¿no? Ahora ustedes van a poder diferenciar, van a poder conocer, van a poder identificar dentro de la tabla cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los no metálicos. Por lo tanto, para poder lograr este propósito, todos debemos estar muy atentos a nuestra sesión. Vamos a iniciar. Siempre vamos a iniciar con una preguntita. Nosotros hemos venido estudiando y hemos visto que nuestra tabla periódica ha estado, para llegar a lo que nosotros estamos utilizando ahora, ha tenido que pasar toda una evolución, ¿sí? Los científicos empezaron a descubrir los elementos químicos y luego estos elementos químicos lo trataron de ubicar en la tabla periódica. Ya hemos estudiado cuál es la evolución de esa tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué ha llegado a cómo está ahora? Pero ahora vamos a ver, ¿todos los elementos serán iguales? ¿Habrá alguna característica que lo va a diferenciar? ¿Qué tendrá que ver los colores que hay en nuestra tabla periódica? ¿A qué se deberá ello? ¿Mm? Para diferenciar cuál es no metal o cuál es transitivo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a responder a esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los elementos en la tabla periódica? ¿Cómo se clasifican estos elementos? Como decimos, ¿por qué tendrá el color amarillo? ¿Por qué esta fila tendrá el color celeste? ¿Por qué esta filita de acá tendrá el color verde? ¿Por qué estos elementos de acá son celestes y también el de acá es celeste? Vamos a saber cuál es esa clasificación de los elementos químicos. Muy bien. Tema 15. Por favor, todos con nuestros libros vamos a desarrollar nuestra sesión. ¿Ya? Por favor, a ver, todos con sus libros y sus materiales. Clasificación de los elementos químicos. Tema 15. Como ya estábamos mencionando, nosotros conocemos nuestra tabla periódica. ¿Cuál fue la evolución de ello? Pero ahora, aparte de las familias, aparte de los grupos, de los periodos y las familias, va a haber otra clasificación más en nuestra tabla periódica. ¿Ya? Dentro de nuestra tabla periódica, dice, de acuerdo con la tabla del sistema periódico, los elementos químicos se clasifican en las siguientes formas según sus propiedades físicas. Dentro de nuestra tabla vamos a encontrar los gases nobles,
¿ya? Vamos a encontrar los metales, vamos a encontrar los no metales y vamos a encontrar a los metaloides, ¿ya? Los metales, no metales, metaloides y gases nobles. Estos van a ser el grupo que va a estar, o cómo está clasificados los elementos químicos dentro de nuestra tabla periódica. Metales, no metales, gases nobles y metaloides. Pero ¿en qué se diferenciarán cada uno de ellos? ¿Qué característica tendrán ellos? Vamos a responder a esa pregunta. Muy bien, miren, niños, nuestra tabla periódica. Hemos dicho que está formado por periodos, ¿ya? Por periodos y también por grupos. Los periodos, hemos dicho que eran las filas horizontales, ¿sí? ¿Cuántos periodos tenía? 7. 7 periodos. Y los grupos, que son las filas verticales. ¿Cuántos tenía? 18. 18. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nos dicen que nuestra tabla periódica, aparte de los periodos y los grupos o familias, también va a estar clasificado en metales, no metales, gases nobles. Y nos mencionaron también a los metaloides. Pero ahora vamos a hablar de los metales. Van a ser todos los elementos que están de color celeste. Pero acá una aclaración. En esta imagen se confundieron. El hidrógeno también es no metal, ¿ya? Es celeste. El hidrógeno es celeste, o sea, es un no metal. Y los gases nobles es esta filita azul, ¿ya? Todos los de color morado son metales, excepto el hidrógeno. Todos los del color celeste, incluyendo al hidrógeno, son no metales. Y los de la última filita, gases nobles. Entonces, en nuestra tabla periódica vamos a encontrar los metales, no metales, los metaloides, que va a ser una filita que está por acá, y ya lo vamos a ver también, y los gases nobles, ¿ya? Entonces, esos van a ser los elementos que están en nuestra tabla periódica. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar de los metales, ¿ya? Los metales, ¿qué característica tendrán? Hemos dicho que los metales son el grupo de elementos que están de color morado. ¿Qué característica tienen estos elementos? Muy bien, casi todos son sólidos. Líquidos, generalmente vamos a encontrar al mercurio, al galio y al francio, que son líquidos a 25 grados centígrados, casi a nuestra temperatura ambiental. Tendencia de oxígeno o tendencia a oxigenarse o a oxidarse. Los metales van a tender a oxidarse si están en contacto con el oxígeno. Los metales van a perder electrones para formar cationes, ¿ya? Van a perder electrones. Los metales van a presentar brillo. Por ejemplo, el oro, ¿brilla o no brilla? La plata, si lo frotamos, brilla. El cobre, brilla, ¿ya? Los metales presentan brillo. Los metales tienen una tendencia, sus tendencias son altas. ¿Qué quiere decir? Que altos puntos de fusión y ebullición, ¿ya? Van a congelarse a altos grados y también van a derretirse a altísimas temperaturas.
¿Ya? Por eso dice altos puntos de fusión y de ebullición. A ver, vamos a derretir, por ejemplo, la sal, o vamos a diluir, por ejemplo, o vamos a derretir el hierro. ¿Mm? ¿Lo podremos hacer en la cocina, a la temperatura de la cocina? No. Se tiene que usar grandes temperaturas para poderlos derretir. Por ahí dice altos puntos de fusión y ebullición. Sus átomos se unen por enlaces metálicos. ¿Ya? Sus átomos para formar un compuesto van a unirse a través de enlaces metálicos. Con el oxígeno forman óxidos. Ya ve, decíamos que tienden a oxidarse porque al unirse con el oxígeno se van a formar óxidos. Por ejemplo, si dejamos un clavo, que es de hierro, que es un metal, en el patio, les aseguro que para el día siguiente, sobre el clavo se ha formado una capita de color anaranjada, que es el óxido. ¿Por qué? Porque un metal, al unirse con el oxígeno que está en el aire, forma un óxido. Todos los metales van a formar óxidos. Van a caracterizarse porque son sólidos. Sólidos que se van a cristalizar. Generalmente son buenos conductores del calor y la electricidad. A ver, cogemos un clavo y ponemos a la corriente. ¿Nos pasa corriente o no? Clarísimo, claro que sí, ¿no? Y si ponemos un clavo y empezamos a calentar, ¿el clavo se calienta y nos pasa el calor rapidísimo? Por supuesto que sí. Entonces decimos que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Entonces, miren nuevamente quiénes son los metales. A ver, me van viendo los nombres. Ustedes deben tener su tablita. A ver, ¿cuáles son los nombres de la primera fila? ¿Qué elementos están en la primera fila? Hemos dicho que estos son metales, a excepción del hidrógeno. A ver, ¿cuál es el nombre de estos elementos? Escríbame en el chat, rapidísimo. LINAKRBCSFR. ¿Cuáles son sus nombres? A ver, rapidísimo. Todos los que están en el grupo, escríbanme los nombres en el chat. Está bien, estamos diciendo que son metales, pero yo quiero su nombre. ¿Cuál es el nombre de LI? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Na? ¿Cuál es su nombre? Gesiel. Ya, muy bien. El primero es litio, muy bien. Segundo. Tercero. ¿Mm? Esos auriculares pasan. Tenemos que aprender esos nombres porque lo contrario no vamos a poder trabajar en química. A ver, ¿cuál es el primero? ¿Quién me dice? Gesiel, ¿cómo se llama? Gesiel, tú me has dado el nombre. ¿Cómo se llama este primer elemento? Litio. Muy bien, litio. Larisa, tú me diste el nombre. ¿Cómo se llama este segundo elemento? Sodio. Excelente. Roosevelt, muy bien, Roosevelt. Roosevelt, ¿cómo se llama este elemento? Potasio. Excelente, Roosevelt. A ver, Iván, ¿cómo se llama este elemento? Rubidio. Excelente.
A ver, ¿quién más está? ¿Cómo se llama este elemento? Gami. A ver, dime. Cesio. Cesio, excelente. Y el último, ¿cómo se llama ese elemento? Fabio, ¿cómo se llama? Fabio. Fabio todavía no está presente, pero ahí está. Ah, mi, perdón, es que ¿Cómo se estaba llama, apagado el Fabio, este micrófono. elemento? Francio. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Cómo se llaman estos elementos? Berilio, Hola. magnesio, Yo, calcio, calcio. estroncio, bario y radio. ¿Ya? Son los elementos, son metales. Estos son metales. Muy bien. Vamos ahora a continuar. Entonces decíamos que estos metales, que son los que están de color lila, miren, en nuestra tabla periódica, la mayor cantidad de elementos son metales, porque hemos dicho que son los que son de color morado, a excepción del hidrógeno, que ese sí es no metal. Estos de acá, de color celestito, van a ser los no metales. Y la última filita, los gases nobles. ¿Ya? Entonces ya hemos visto que los metales son buenos conductores del calor, buenos conductores de la corriente eléctrica. Los metales son los que se van a oxidar cuando están en contacto con el oxígeno. Estos metales van a necesitar altas temperaturas para derretirse o altísimas o bajísimas temperaturas para congelarse, ¿ya? Entonces, altos puntos de ebullición y de fusión. Tienen brillo, todos los metales van a tener brillo. Esas son las características de estos elementos. Ahora vamos a hablar del otro grupo, los no metales. ¿Ya? Características de los no metales. Sólidos. Se van a encontrar sólidos el carbono, el fósforo, el azufre y el selenio. Líquido se encuentra el bromo. Van a tener la tendencia a reducirse. ¿Qué quiere decir? Van a ganar electrones cuando se unen a otro átomo. Generalmente ellos van a ganar electrones. Por lo tanto, se van a formar en cationes. Miren, los no metales van a ser opacos. A diferencia de los metales, ¿no? Los metales tienen brillo. Los no metales son opacos. ¿Qué quiere decir? Que no van a reflejar los rayos de la luz. Tienen bajas densidades. Puntos de fusión y ebullición son bien bajos, menores a 300 grados centígrados, excepto el grafito y el diamante. Son los más duros, pero los otros van a tener puntos de fusión bajísimos, o sea, más bajos de 300 grados centígrados. Con el oxígeno van a formar óxidos ácidos o anhidridos. Ya van a formar óxidos ácidos o anhidridos. Sus átomos se unen por enlaces covalentes. Covalentes. ¿Cuáles van a ser? Cloro, bromo, carbono, nitrógeno, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces vamos a nuestra tabla periódica y vamos a identificar cuáles son los no metales. Son los de color celeste. Muy bien, a ver, de ese grupo estoy tomando notas como calificación, como una práctica oral. Me van a escribir el nombre, me ponen el símbolo y me escriben el nombre de más o menos 5 no metales. Hemos dicho que los no metales son de color celeste, incluido la H que está acá. A ver, en el chat, rapidísimo, por favor. Mis una pregunta, ¿cuántos serán? ¿Cuántos no metales tengo que subir? 5 elementos, 5.
Muy bien, Gesiel. Bien. Ya me diste de 2. Eder me dio 1. Muy bien. Excelente, Aileen. B de boro. C de carbono, me dice Gesiel. H de hidrógeno. Iván. Boro, carbono, fósforo, azufre, oxígeno. Muy bien, pero no te vayas a confundir los símbolos, ¿sí? Gesiel, nitrógeno, excelente. Muy bien. A ver, vamos a recordar. B, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Ya? Azufre, fósforo, acá se confundieron, el cloro, astato, selenio, bromo, telurio y yodo y atanio. Por favor, tenemos que aprender los nombres de estos símbolos. Y el hidrógeno, que también es un no metal. Muy bien. A ver. ¿Me dieron? Muy bien. Gesiel, yodo, azufre. Muy bien. Roosevelt. Aileen. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el otro grupo. Vamos a decir, estos no metales son pocos en la tabla periódica. Hemos dicho que estos no metales son opacos, son más los conductores de la corriente y el calor, no conducen corriente, no conducen calor. Estos van a formar anhidridos cuando se unen con el oxígeno, en cambio los metales forman óxidos básicos. ¿Qué más hemos dicho? Tienen bajos puntos de ebullición y de fusión y van a reducirse cuando van a unirse a otro compuesto porque van a formar aniones. ¿Qué quiere decir? Que son los que van a ganar electrones. En cambio, los metales pierden. ¿Ya? Los de color celeste son los no metales, incluido al hidrógeno. No hay que olvidarnos. El hidrógeno también es de color celestito. Muy bien. Ahora vamos a nuestro libro. A desarrollar nuestro libro. Trabajando en clase. Número 1. ¿Cómo se llaman a los elementos del grupo B? Los elementos del grupo B, ya habíamos estudiado en la clase anterior, se conoce con el nombre de elementos de transición. Los elementos oro, vanadio, zinc y plomo pertenecen a qué grupo? Vamos a nuestra tabla periódica. Dice el zinc, el oro, el vanadio. A ver, todos están en este grupo. ¿Cómo se llaman estos nombres del grupo B? ¿Cómo se llamaban? Metales. Metales, muy bien. ¿Con qué otro nombre? Metales de... ¿Cómo se llamaban los del grupo A? Metales representativos. ¿Cómo se llamaban los del grupo B? Metales de... Transición. Excelente, Gesiel. Transición. Y están dentro del grupo B. Entonces, nuestra respuesta acá, ¿cómo sería? Elementos pertenecen a la familia o al grupo La D. Muy bien, excelente. Metales de transición. Metal que a temperatura ambiente es líquido, que lo usamos en el termómetro dentro del grupo de estos. Mercurio. Excelente. El mercurio, no se olviden, el mercurio es un metal, pero que se encuentra en estado líquido, ¿ya? Es muy tóxico, hay que tener bastante cuidado con ello, es muy venenoso. El mercurio. El calcio y el magnesio son, a ver, calcio y magnesio, miren su tabla periódica, ¿qué son? Metales. Muy Metales. bien. Son metales. Ya está. 4. El calcio y el magnesio, ¿qué son? Lo mismo, Miss. Metales. Es lo mismo, se han confundido, han puesto la misma pregunta. Van a ser
El calcio y magnesio también son metales. 5. Los metales del 1A pertenecen a la familia de los metales alcalinos. 6. El elemento cloro pertenece a los Coroides. ¿Metales? Coroides. a los no metales. ¿Ya? El cloro es un no metal. Vamos. 7. Son elementos que poseen brillo. Metales. ¿Qué brilla? Metales. Muy bien, los metales, no se olviden de ellos. Los metales son los que tienen brillo, por eso el oro, la plata, el cobre son metales y brillan. 8. Es una característica de los no metales. ¿Por qué se caracterizan a ver los no metales? Sólidos casi todos. ¿Son sólidos casi todos? Excelente, Iván. ¿Poseen brillo? No. ¿Alto punto de fusión? No. ¿Sólidos se cristalizan? No. ¿Qué es lo que son? Opacos. Ellos son opacos. ¿Ya? 9. Es un elemento que corresponde a los metales alcalinos. ¿Cuál de ellos es? Metales alcalinos. Son los que presentan la primera. Sodio. Sodio. El sodio, el 1A. El 1A. Están dentro del 1A. El sodio. 10. Es carbono. O el carbono que pertenece al 1A. Es un, si está en el 1A, o perdón, en el 4A. Miren en su tabla periódica. Los que están en el 4A. ¿Qué Metales. son? 4A. No metales. Excelente, los no metales. Miren su tablita, el 1A y el 2A es metal, pero el otro extremo también es no metal. Perdón, es el 4A está en el otro extremo, por lo tanto está en el grupo de los no metales. Seguimos practicando. 1. El mercurio es un metal que se encuentra en estado, Líquido. Iván, es líquido. Depende de la temperatura. Muy bien, a temperatura ambiente, pues. Es un metal que está líquido, es por eso que lo usamos en los termómetros, porque está líquido y se dilata rapidísimo. 2. Pero si está en el frío se congela. Son ejemplos de metales. A ver, bromo y cloro. Estos son no metales. El yodo y el flúor es no metal. El magnesio es metal, pero el carbono es no metal. Nitrógeno, no metal. Y SANA. no metal. Por lo tanto, calcio y sodio. Calcio y sodio son metales. ¿Ya? Son metales. 3. ¿Qué elemento tiene tendencia a oxidarse? Metales. ¿O quién? ¿Qué elemento tiene tendencia a oxidarse? Plata, plata, la plata, la plata. La plata, el cobre, El cobre, el cobre. El cobre. son los metales. Me dice, ¿cuáles son los metales? El metal. Acá, plata y oro. Pero el elemento que le da la tendencia a oxidar, que oxida a los metales, vamos a decir, el que oxida en sí es el oxígeno. Es el oxígeno que va a oxidar a todos los metales. 4. El berilio y el magnesio, ¿qué son? Metales. Muy bien, berilio y magnesio son metales. 5. Son elementos que no poseen brillo metálico. Gases. No presentan brillo, muy bien, los no metales. No metales. 6. Son buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Metales o no metales? Metales. Muy bien, los metales. Si no, acuérdense de un clavito. A ver, cojan un clavo y pongan a la corriente. ¿Les pasa o no les pasa? Les pasa muchísima corriente, porque conducen la corriente y conducen el calor. 7. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto es 5A. Está al otro extremo. ¿Qué vendría a ser? No metal. Muy bien, un no metal.
8. Es un metal en estado líquido. Acá sí, parece que no está la respuesta. ¿Cuál era el metal que está en estado líquido? Mercurio. Mercurio. Acá creo que se han confundido. Debe ser el mercurio. ¿Lo corrigen, por favor? Es el mercurio. ¿Ya? Seguimos. 9. Es una característica de los no metales. Conduce calor, son sólidos en la mayoría, presentan Tienen bajas tendencia a densidades, oxidarse. tienen Tienen tendencia a oxidarse, se oxidarse. cristalizan. Muy Tienen bien, tendencia a correcto, presentan bajas densidades. 10. El elemento calcio pertenece a los... oxidarse. Muy bien, a los metales. ¿Ya? Entonces, en este grupo jóvenes tenemos que ya empezar a diferenciar cuáles son metales y cuáles son no metales, porque ya vamos a empezar a hacer compuestos químicos, a poner los nombres, por lo tanto tenemos que aprender sus nombres también de estos elementos. Ahora, como tareita, ustedes me van a hacer esta tabla, me van a señalar los nombres de los metales y los no metales. Esto lo hacen en su libro. En su libro está esto, ¿ya? Por lo tanto, esta es la tarea para ustedes. Segundo, escribe los símbolos químicos, como repasando. Me vas a escribir los símbolos químicos de las filas que están resaltadas. Pone su símbolo y me vas aprendiendo sus nombres. ¿Para el La libro? siguiente les voy a tomar una prueba oral. Me van aprendiendo los símbolos y sus nombres, ¿ya? Esta de acá también, tareita para ustedes. Y esta es la tarea para el cuaderno, por favor. Mencionar las características de los metales, menciona características de los no metales, dibuja la tabla periódica y colorea los metales de color amarillo y los no metales de color celeste. Todo ello la tarea del WhatsApp. Y voy a dejar una práctica en el Classroom. Hoy día en la tarde, la práctica al Classroom. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Me despido de ustedes sin antes recordarles que tenemos que tener bastante cuidado. No podemos exponernos. Estamos en un momento de mucho contagio y ahora están atacando a los niños, a los jóvenes. Por favor, cuídense bastante. ¿Ya? Que Dios los cuide, que Dios los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Chao, Miss. Copien la tarea. Chao, Miss. Que Dios te bendiga. Yo le tomé una foto a eso. No sé. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes también, niños. ¿Ya copiaron la tareita? Ahora, Ya se copió. no se olviden todo al Classroom. Perdón, al WhatsApp. Y una práctica calificada de este tema voy a mandar al Classroom, ¿ya? En la tarde está colgada. Chao, Miss. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Miss. Todos han registrado su asistencia porque voy a hacer la captura del chat.